Buenas tardes a todos, amados hermanos. Jesús el buen pastor, iglesia Jesús el buen pastor. Bendiciones. Saludamos también a todos los hermanos y amigos que nos están viendo o nos van a ver a través de esta transmisión. Sea cada uno de ustedes bienvenido. Después de habernos dado una bienvenida aquí, sonriendo, saludando, después de no vernos, es bonito, como dice la Escritura, que es hermoso cuando nos reunimos. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Debe de haber palabra de Dios, debe de haber bendición, debe de haber regocijo, alegría en el Señor. Bien, vamos a orar. Acompáñeme, le invito a que me acompañe, oremos. Padre que estás en los cielos, agradecemos por la vida que nos das, por este día tan hermoso que hemos amanecido, Señor, hemos visto, Señor, esa misericordia nueva que ha nacido sobre nosotros, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte, a presentarnos delante de ti, Señor. Y pedimos en esta hora que tú nos envíes tu palabra para que podamos nosotros, Señor, recibirla con un corazón dispuesto, un corazón abierto, y que esa palabra lleve el fruto que tú esperas que lleve en nosotros. Lo pedimos con fe, en el nombre de Jesús, lo recibimos y por tu Espíritu. Amén y amén. Bien, amados hermanos, yo le invito a que me acompañe y tome su Biblia. También puede leer aquí conmigo en la pantalla. Vamos a abrir nuestra Biblia en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4 del verso 6 y el verso 16. Nos vamos a basar en esos dos versos para el tema de hoy. El tema que traemos es lo que todo creyente en Jesús debe de saber. Hay cosas que son esenciales que nosotros debemos comprender. Vivimos tiempos especiales, tiempos de bendición, tiempos en los cuales Dios ha prometido derramar de su Espíritu. Y cuando nosotros escudriñamos la Escritura, leemos el Antiguo Testamento, leemos el Torá, como se conoce, o la Torá, leemos los profetas, y leemos también cuando el Señor se presenta en su primera venida, cuando Él nace en la ciudad de Belén, comenzamos a ver el cumplimiento de todas aquellas profecías acerca del Mesías de Israel, Jesús de Nazaret. Después que el Señor cumple su ministerio, vemos desde el siglo I de la era cristiana que aparece un personaje llamado Saulo de Tarso, que después de haberse convertido al Evangelio, haber conocido a Jesús de una manera sobrenatural en el camino a Damasco, él comienza a predicar y comienza en el siglo I, el apóstol Pablo, a hablar de la enseñanza o la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, que esta va a tener lugar con el arrebatamiento. Él fue el primero que habló de esto. Ahora, lo curioso aquí, y es que también de ponerle atención, es que Pablo mismo dijo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 16 en adelante, él dijo, porque el Señor mismo regresará con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y él dijo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego dijo una frase muy especial, y dijo, y los que estemos vivos seremos arrebatados no antes que los muertos resucitados. Pero el apóstol Pablo desde entonces, él estaba teniendo esa esperanza de ser arrebatado. Sin embargo, cuando seguimos leyendo las cartas de Pablo, en segunda de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ven pronto, ven antes del invierno, porque estoy a punto de partir. Estoy a punto de ser sacrificado. Y si leemos nosotros la historia tradicional, se dice que el apóstol Pablo fue decapitado como un acto de misericordia por ser un ciudadano romano.
O sea, el apóstol Pablo, que tenía la esperanza de estar vivo cuando el Señor regresara, según la historia tradicional, el apóstol Pablo muere de una forma como la hemos descrito, decapitado. Pero él murió por causa de la predicación del evangelio. Lo importante es que el apóstol Pablo dijo: yo quiero terminar mi carrera con gozo. Y la terminó así, porque en ese mismo capítulo de 2 Timoteo capítulo 4, él dice: he peleado la buena batalla. Él la llama la buena batalla. He terminado mi carrera. Él dice: he guardado la fe. Y por lo demás, lo único que espero es la corona de justicia, pero no solo se me dará a mí, sino a todos aquellos que aman la venida del Señor. Ahora, cuando vamos a Mateo 24, el mismo Mesías de Israel, Jesús de Nazaret, vemos nosotros en los versos 36 al 42, usted lo puede ver aquí, que Jesús mismo dijo: pero el día y la hora nadie la conoce, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Verso 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos penséis. Entonces, vemos la importancia de estar preparados. Dijimos, Pablo estaba con la esperanza de ver al Señor en su venida. No lo vio, pero lo anunció, él lo creyó. Aquí el Señor Jesucristo lo que dice es: por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Bueno, muchas personas, aún en la iglesia, pues no les gusta hablar de la venida del Señor, no les gusta oír acerca de la venida del Señor, porque a muchos les parece fanatismo. A otros les parece, bueno, quizá eso no va a suceder durante mis años de vida. Es un tema que realmente no tengo mucho interés. Sin embargo, pensar así es pensar insensatamente. Porque si el Señor mismo menciona estas características y estas palabras en Mateo 24, verso 36, verso 42, verso 44, es porque tiene mucha importancia. Ahora, nosotros debemos de pensar en algo. Si el Señor hizo esa pausa, las palabras de Él comenzaron a cumplirse. Fíjese que el apóstol Pedro lo dice de esta manera. Veamos aquí lo que dice el apóstol Pedro. Cuando vino el Espíritu Santo y cae sobre la iglesia y son llenos del Espíritu Santo, él dijo lo que está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 16 y 17. Vea cómo dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces, cuando nosotros vemos esas palabras, es indiscutiblemente, es contundente que los días finales empezaron aproximadamente hace 2000 años, cuando el Espíritu Santo vino. Porque está escrito y dicho por el apóstol Pablo que se cumplen las palabras del profeta Joel, que dice: en los postreros días, en los últimos días derramaré de mi espíritu. Entonces, si eso comenzó a suceder hace aproximadamente un poco más de 2000 años, nosotros estamos viviendo definitivamente en los últimos días. Ahora, la pregunta es esta: si el Señor dijo que estemos preparados, ¿cómo nos vamos a preparar? Que el Señor viene, porque se va a cumplir sus palabras. Pero
¿Estaremos nosotros vivos para cuando eso suceda? No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. Pero el apóstol Pablo, sabiendo estas cosas, dice lo siguiente. Quiero que me acompañe usted a Timoteo, a la cita bíblica en la cual vamos a basar este tema. Y dice en 1 Timoteo 4, 6 y el verso 16, dice: si enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces el apóstol Pablo nos enseña por la Escritura y por el Espíritu Santo que sí debemos nosotros estar preparados para la venida del Señor, pero ¿cómo? Primero, enseñando la sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Pues la sana doctrina, la sana enseñanza nos va a enseñar cómo nos hemos de conducir en la vida. ¿Cómo hemos nosotros de honrar a Dios? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, y aquí traigo este verso, dice: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, lo que debemos de entender es que si nosotros vamos a vivir el tiempo de la venida del Señor, debemos de estar listos. Y si nos va a tocar dormir en Cristo antes de ver ese día, de todas maneras vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Entonces, de una u otra forma hay que estar preparados, porque el día y la hora nadie lo sabe, solo lo sabe el Padre, lo sabe Dios mismo, pero nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ahí vamos a recibir recompensas o vamos a recibir pues pérdidas. Entonces sí vale la pena que nosotros estemos listos, porque sí sabemos el día que nos levantamos, que desayunamos, que vamos al trabajo o que tenemos un día libre, pero no sabemos el final de ese día. La vida está en las manos de Dios. Y muchas personas quizás van a ver el día del arrebatamiento y muchas personas quizás se van a ir antes, pero de una u otra forma vamos a compadecer delante de Dios. Para la persona que en Cristo, que ese día fallece, ese día es la venida del Señor, ese mismo día. Y para aquel que le está reservado llegar al día del Señor en su venida, pues será un día glorioso, un día hermoso. Ahora, viendo esto, empecemos a ver entonces cuál es la enseñanza que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si enseñas a los hermanos, serás un buen ministro. Ahora, ¿qué es ministerio? ¿Qué es ser un ministro? ¿Qué es ministerio? Bueno, ministerio bíblicamente es un servicio que uno hace primeramente a Dios y a muchas personas. ¿Cómo? Predicando, enseñando y ayudando de distintas formas. Eso es un ministerio, eso es algo que se hace para Dios. Por eso le dice: si enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. Entonces, hay que predicar la fe en Jesús, en Jesucristo, y la buena enseñanza que ha seguido. Luego le recomienda y le dice: ten cuidado de ti mismo. Es curioso que una de las primeras recomendaciones que le da es: ten cuidado de ti mismo.
No le menciona ni tan siquiera al diablo, que es el adversario, que es el enemigo, que es el tentador, que es el que nos quiere hacer caer, que nos quiere hacer daño, sino que dice, ten cuidado de ti mismo. Dice una parte de la Escritura que es bendito el hombre que confía en el Señor y que no se apoya en su propia prudencia. Que no llega al momento de decir, pues yo ya sé mucho, yo ya entiendo aquello, entiendo el otro. No, que cada día dependamos de Dios y no de lo que pensemos conocer o saber. Tengamos cuidado de nosotros mismos. Ahora, luego le dice, persiste. ¿En qué? En la sana doctrina, en la sana enseñanza. Porque haciendo esto, esas palabras a mí me llaman mucho la atención. Le dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces hay una gran responsabilidad en el creyente. Y cuando digo en el creyente, todos somos ministros de Dios, porque el esposo es ministro en su casa. El esposo es el encargado de enseñarle a su esposa y a sus hijos. Y depende de lo que tu esposo, padre de familia, le enseñes a tu esposa y a tus hijos, de eso depende tu salvación y depende la salvación de tu familia. En el caso del ministro, pues también es una responsabilidad muy grande que tenemos. Por eso dijo el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces estamos viendo el tema, lo que todo creyente en el Señor Jesús debe de saber. Son cosas básicas en la vida del cristiano. Veamos una más de la enseñanza sana, de la doctrina sana. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, y en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, doctrina. Entonces, somos llamados a que la palabra encarezco es como decir te insisto que lo hagas, que recuerdes que el Señor va a juzgar vivos y muertos, y que prediques no tu enseñanza, no lo que tú piensas, no lo que tú entiendes, sino que prediques lo que está escrito, lo que está en la palabra. Porque vendrán tiempos, dijo el apóstol Pablo, en que la gente no va a querer oír la palabra de Dios. Van a querer oír lo que quieren oír. Me mandaba alguien un video de una persona que supuestamente pues es una pastora. Y ella decía, hay necesidad de escribir un tercer Nuevo Testamento. Porque la Biblia se ha vuelto un problema, decía ella en una entrevista que le hicieron. Ella decía, por ejemplo, la Biblia dice que la mujer calle en la congregación y si tiene alguna pregunta que la pregunte en su casa a su esposo. Eso es un problema, decía ella, porque entonces le quita libertad a la mujer. No hace a la mujer igual al hombre. Luego decía, hay otro problema con la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice, esclavos, obedecéis a vuestros amos. Nosotros ya no estamos viviendo el tiempo de la esclavitud. O sea, y comenzó a dar muchas otras cosas. Y dijo, ya es un problema la Biblia. Hay que escribir algo nuevo. Entonces ahí se cumple cuando el apóstol Pablo dice, viene el tiempo cuando muchos ya no querrán escuchar la sana doctrina, la sana enseñanza, y buscarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Conforme a la vida que ellos llevan, eso quieren oír. No quieren oír lo que ya está escrito. La palabra del Señor es eterna y lo que Él dijo, lo dijo. Ahora, el pretexto de muchos es que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de Dios, pero no es la palabra de Dios.
Pero la Biblia nos dice que toda escritura es digna de ser creída y es inspirada por el Espíritu Santo. Lo fascinante de la Biblia es que la Biblia se escribió en un periodo de 1500 años y por diferentes autores de cada libro, y de todos los autores lo más fascinante es que ninguno se contradice. Ninguno contradice al otro, a pesar que vivieron en diferentes épocas y siglos y diferentes culturas en medio del pueblo de Israel, porque es otra cosa que debemos nosotros de reconocer. La Biblia es un libro hebreo. El apóstol Pablo dice, porque a Israel se le dieron los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. A Israel se le dieron los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Isaías, Malaquías, Jeremías, Joel, etcétera. Y también se le dieron los apóstoles, los 12 apóstoles del Cordero. Y como dijo Pablo, y yo no soy digno de ser llamado apóstol, pero lo soy. Y soy el número 13. Y me siento como un abortivo. O sea, la Biblia es un libro que le fue entregado al pueblo de Israel. Nos guste o no nos guste, eso es así, es un hecho. Jesucristo mismo le dijo a la samaritana, cuando ella le dijo, es que ¿a dónde hemos de adorar? Muchos dicen que aquí en Samaria, aquí en este monte, otros dicen en el otro monte, que es el monte de Sión, Jerusalén. Y Jesús le dijo, mira, el tiempo viene y el tiempo es ya, que el Padre busca adoradores, pero en espíritu, en verdad. Y luego le dice, porque la salvación viene de los judíos. Muchos discuten eso, pero lo que el Señor está diciendo es, a mí me plugo escoger un pueblo para bendecir al mundo entero. ¿Por medio de quién? De Jesús, porque Jesús es judío. Entonces la salvación viene ¿de quién? De Jesús. No viene de nadie más. Ahora dice el verso 5, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a estar preparados, ya sea para el día que tengamos que partir de esta vida o el día que el Señor venga? Cumplamos nuestro ministerio. Obedezcamos la palabra de Dios, sometámonos a Dios, prediquemos a tiempo, afuera de tiempo, reprendamos, exhortamos y hagámoslo con toda paciencia, dice la Escritura. Vemos entonces cómo es que nos debemos nosotros de comportar, cómo es que nosotros debemos de vivir si realmente creemos que el Señor viene. Porque no se trata nada más de decir si el Señor viene, no. Se trata de todos los días decirle, Señor, ayúdame. Y vivir ese día como que fuera el último. Como que fuera el último. Veamos algo más. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, ¿qué es una persona diligente? Es alguien que es disciplinado, es alguien que se levanta en la mañana y tiene una lista de las cosas que tiene que hacer durante ese día, lo apunta para que no se le olvida, tiene un horario y lo hace. Y lo hace lo mejor que puede. Esa es una persona diligente. Y aquí le dice el apóstol Pablo que procure con diligencia presentarse a Dios aprobado. Entonces, lo más importante es que Dios nos apruebe en lo que estamos haciendo. Dice, el Espíritu da testimonio de todas las cosas. Y el Espíritu da testimonio a nosotros cuando estamos haciendo el bien o cuando estamos haciendo el mal. También tenemos algo en nuestra vida que se llama conciencia.
Dios ha puesto en cada ser humano algo que se llama conciencia. Y la conciencia nos dice cuando nosotros actuamos bien o cuando actuamos mal. Por eso dice la Biblia que muchos hombres que hacen y predican las cosas torcidas acerca de la Biblia, que su Dios es su estómago, tienen la conciencia cauterizada, ya la quemaron. Ya ni su conciencia les dice nada, absolutamente nada. El creyente no solamente tiene la conciencia, sino que tiene al Espíritu Santo. Entonces, la conciencia nos dice algo y el Espíritu Santo nos convence y nos redarguye de todo pecado. No nos acusa, sino que nos ayuda. Por eso dice, les conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Ayudador. Él los guiará a la verdad. Entonces así vamos a poder nosotros estar completamente aprobados delante de Dios y el Espíritu nos da testimonio. Veamos algo más. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Entonces aquí hay que detenernos muy para observar con mucha precisión, porque dice el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. Dos cosas, cómo estamos trabajando en nuestra vida personal. Hay gente que se extraña de las cosas que le pasan y dice, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Cosas negativas. Lo que hay que hacer es examinar cómo estamos caminando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que la Biblia dice que no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Nosotros podemos burlar a la gente, quizá presentar una fachada de lo que no somos y la gente tener un concepto de nosotros, pero no estar aprobados por Dios. Entonces, lo primero que debemos de ver en nuestra vida es cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo, por qué nos pasan cosas negativas o por qué nos pasan cosas positivas. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, no se engañen. No se engañen porque Dios no puede ser burlado. Veámoslo aquí, esto está en Gálatas 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Añade diciendo, porque el que siembra para su carne, ¿qué va a segar? Pues de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, si uno siembra discordia, ¿qué vas a cosechar? Discordia. Si tú siembras paz con los que andas, con los que te comunicas, con los que vives, ¿qué vas a cosechar? Paz. Entonces el Señor nos urge a que nosotros veamos qué es qué es el fruto que estamos trayendo o que estamos recibiendo. Lo importante de esto es que si nos damos cuenta que estamos sembrando mal, tenemos la oportunidad de parar en el camino y comenzar a sembrar el bien. ¿Y qué nos va a pasar? Pues nos va a venir el bien. Y está hablando de los nacidos de nuevo, está hablando de la gente creyente en Jesucristo. ¿Y qué de los que no creen? Pues que vengan a Cristo, que nazcan de nuevo. Porque si siembran para el Espíritu, del Espíritu segarán vida eterna. Y la vida eterna, dijo el Señor, y esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozcan a ti, oh Padre, y que conozcan al Hijo de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar si comenzamos a conocer a Dios, comenzamos a conocer al Hijo de Dios? Pues vamos a comenzar a vivir de una forma distinta. Vamos a comenzar a cuando se nos presente el mal, vamos a decir, no, esto no es correcto, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué?
me va a pasar esto, esto y esto y lo otro. No, yo no quiero eso para mi vida. O sea, el Espíritu Santo nos va a guiar a lo que debemos de hacer. Vemos entonces cómo es que nosotros debemos de estar preparados, mis amados hermanos. Una de las cosas también en este verso que vimos aquí es que cuando tú quieres agradar a Dios, vas a sufrir persecución, vas a sufrir penalidades, vamos a sufrir porque estamos en un mundo donde vamos en contra de la corriente. La vida del cristiano no es una vida fácil, pero dijo el apóstol Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor ha prometido estar con nosotros. Él dijo, en esta vida tendréis aflicción, y sí, van a venir las aflicciones, van a venir las tentaciones. Cuando nosotros hablamos de tentaciones, el libro de Santiago nos explica de qué se trata. No se trata nada más la tentación de que el diablo venga y te tiente para que hagas algo indebido o que hagas algo malo. Eso es parte de la tentación. A Cristo lo quiso tentar y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, haz que esto se convierta, estas piedras se conviertan en pan y come. Lo quiso sacar de la voluntad de Dios. Ahí vemos nosotros otro tipo de tentación, sacarte de la voluntad de Dios sutilmente. Pero también la tentación significa prueba. Cuando de repente nos viene una prueba, una mala noticia, eso también es tentación. ¿Por qué? Porque el diablo también está tentando lo que hizo con Job. Le dijo al Señor, mira, déjame tocarlo, déjame que haga algo en contra de él y verás si no blasfema contra ti en tu propio rostro. Entonces, la prueba también tiene que ver con la tentación. El enemigo nos tienta. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces decimos, Dios me ha abandonado, me siento mal. Pero el Señor Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. En el Antiguo Testamento el Señor dice, porque aunque pases por las aguas, no te anegarán, aunque pases por el fuego, no te quemarán, porque yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, no temas porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo, que te enseño. Entonces, la tentación viene en la prueba y nos quiere sacar de la voluntad de Dios. Pero debemos nosotros de confiar. Debemos de, como dijo el apóstol Pablo, he retenido la fe. He peleado la buena batalla, sí. He corrido la carrera, sí, la terminé. Pero durante todo ese tiempo retuve la fe. Y ahí es donde el enemigo muchas veces nos quiere sacar de la voluntad de Dios. Pero debemos de confiar. Veamos lo que dice aquí. En Timoteo, 2 Timoteo 2, verso 3 y verso 12. El verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces estamos aprendiendo que somos soldados. ¿Somos soldados de quién? De Jesucristo. Y como un soldado vamos a tener batallas. El enemigo nos va a atacar y nosotros vamos a tener que defendernos o vamos a tener que ir en misiones especiales. Pero vamos a sufrir penalidades. No creamos que cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, todo el mundo nos va a felicitar. Más bien vamos a recibir acusaciones falsas. Vamos a recibir cosas que no esperamos. Aún en el trabajo, tal vez por estar tú haciendo la voluntad de Dios y haciendo las cosas correctamente, algún compañero venga y te calumnie, diga algo de ti. Y se debe porque estás haciendo las cosas en la voluntad de Dios. No nos extrañemos.
Luego también él dice en el verso 12, si sufrimos también reinaremos con él. Entonces, el consuelo está ahí, que si sufrimos, el Señor nos dice, pero vas a reinar conmigo, hijo. Vas a reinar conmigo algún día. ¿Cómo y dónde? No lo sabemos, pero lo que tenemos es que confiar en su palabra. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Entonces vemos cómo el Señor, por medio de su palabra, por medio del apóstol Pablo, en este caso que hemos visto todos estos versos, estos capítulos, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu, nos dice cómo vivir y qué hacer en las penalidades, cómo comportarnos, cómo resistir estas cosas que nos pueden pasar. Alguien decía, yo para ser cristiano así mejor no soy, porque yo quiero estar más tranquilo, yo no quiero pruebas, yo no quiero pasar penalidades. Pero le tengo una noticia, toda la gente, cristiana o no cristiana, va a pasar penalidades, va a pasar pruebas, va a pasar luchas, noticias inesperadas. La ventaja de estar en Cristo es que Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Y la ventaja del que no tiene a Cristo ni lo quiere recibir es que le van a pasar todas esas cosas y va a estar solo. Entonces es mejor estar con Cristo. Es mejor estar con Él que uno esté en angustia, pero sientas la presencia del Señor y diga, pero estoy contigo. Y quizá aunque no la sientas, puedes aferrarte a la fe y decir, pero Él dijo que estaría conmigo. O aún cuando tengas la prueba más fuerte, digas, yo no entiendo, pero tengo paz. Debería estar angustiado en este momento, pero tengo paz. Ese es el testimonio de que Él está contigo. Entonces sí vale la pena porque aparte de que va a estar contigo, y cuando pases la prueba y cuando superes la tentación, el Señor todavía te va a premiar. El Señor te va a decir, buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces debemos de mantener la fe. Nos damos cuenta entonces que no se trata únicamente de decir que Cristo viene. No, Cristo viene y Él sabe el momento que va a venir, pero debemos de dar testimonio de que lo esperamos. El apóstol Juan dijo, el que espera la venida del Señor se purifica a sí mismo. Entonces quiere decir que el que no la espera, pues no está tan preocupado de eso. Pero el que espera al Señor, dice, se purifica a sí mismo, piensa en la palabra, medita en la palabra, sabe qué actuar, cómo no actuar, o cuándo sí actuar, o qué no hacer, o qué sí hacer. El Señor es fiel, Él es verdadero. Algo más, veamos aquí. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Cómo podemos negar al Señor? Las tentaciones se presentan. Van a venir cosas, a cada quien le llegan distinto. Y sin hacer juicio de nadie, recientemente, por eso no voy a decir ni quién, recientemente vi un video de una persona que se está ahora postulando para ser presidente. Y le preguntan, ¿pero usted es pastor? Oh, no, yo no soy pastor. Oh, pero usted habla del evangelio. No, yo no tampoco soy evangélico. Entonces, digo, esa es una tentación. Porque el anhelo humano es llegar a un puesto alto, pero ¿a costa de qué? Ahí dice, el que me negare, yo también lo negaré. Entonces ahí es donde otros tenemos que tener convicción. Van a llegar momentos en la vida en que nos puedan presentar momentos de negar al Señor. Y el Señor dice, el que me niegue yo lo negaré.
Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Entonces debemos de estar bien parados en las convicciones, porque el momento va a llegar. La hora de la prueba va a llegar. Pero si estamos preparados y ejercitados en algo, vamos a pasar la prueba. Es como el que se ejercita para correr una carrera de 100 metros, que es de velocidad, está constantemente entrenando. Cuando llega a la carrera, pasa los 100 metros. De igual manera debemos de entrenarnos nosotros y pedirle a Dios misericordia y decirle, Señor, fortalece mi fe. Ayúdame a no avergonzarme, a no negarte, a estar firme siempre en mis convicciones, no porque sean solamente mías, sino que son tuyas. El apóstol Pedro aún negó al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué le dijo el Señor? Pedro, te han pedido para zarandearte. Y le dijo, y quien te pidió fue Satanás. ¿Y sabes qué le dijo? Le fue concedido. Pero yo, le dijo el Señor, he rogado por ti. Y Pedro le dijo, no, Señor, de ser posible hasta la cruz voy contigo. Muero contigo. Y todos sabemos la historia de Pedro. La diferencia de Pedro fue que él se arrepintió, él lloró. Él aún confesó su falta. Y el Señor lo restaura cuando leemos el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Cuando le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo dijo. Así como él lo negó 3 veces, el Señor le preguntó 3 veces y lo restauró. Lo perdonó. Pero en cambio Judas no. ¿Qué pecado fue peor? ¿El de Judas o el de Pedro? Los dos hicieron lo mismo. Porque Judas lo vendió y lo entregó con un beso. Pedro lo negó. ¿Cuál es peor? Pues los dos negaron al Señor. La diferencia fue que Judas dice que aún llegó al templo con los sacerdotes, agarró las 30 monedas de plata y les dijo, he hecho algo indebido, he entregado sangre inocente, y les tiró las monedas. O sea que ni se quedó con el dinero. Cualquiera hubiera dicho se arrepintió, no, le remordió la conciencia. Su conciencia le dijo lo que había hecho mal, pero no buscó el arrepentimiento. En cambio, Pedro, a pesar que se equivocó, a pesar que negó al Señor, confesó y buscó el arrepentimiento y fue perdonado. Entonces, ahí vemos nosotros que Pedro, a pesar que lo negó, se arrepintió y fue restaurado. Y si sufrimos también reinaremos con Él, y si le negáramos Él también nos negará. Pero nosotros somos de los que poniendo la mano en el arado no volvemos a ver atrás, sino que tenemos, como dice el libro de Hebreos, poniendo pues los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. O sea que esta fe que nosotros predicamos, que tenemos, que mantenemos, no es nuestra, es de Él. Dice que Él es el autor. Lo podríamos interpretar que Él se la inventó. ¿Quién la inventó? Jesús. Pero no solo la inventó, sino que la vivió, la consumó. Y después de haberla perfeccionado, ¿sabe qué hizo? Nos la regaló. Nos dijo, aquí está mi fe, aquí está mi fe, aquí está mi fe, aquí está mi fe, aquí está mi fe. Nos dio la fe. Entonces nosotros, dice, pongamos los ojos en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque de otra manera no vamos a poder nosotros continuar el camino. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por medio de la fe los antiguos, se refiere a Abel, se refiere a todos los primeros hijos de Adán, los antiguos agradaron a Dios. Vino Abraham y dice, y Abraham fue justificado por su fe.
Entonces, que Dios nos ayude en la fe. Aunque nos pasen cosas, retengamos la fe. Corramos la carrera. Porque nos espera un galardón grande. Yo le ponía un video la semana pasada, ¿no? Recuerda, a algunos de ustedes aún se los envié, de cómo es la Nueva Jerusalén. Alguien tuvo la idea, pero sensacional, espectacular, de imaginar cómo es la Nueva Jerusalén, y se ve hermosa. Y eso se queda pálido a lo que será la Nueva Jerusalén, o lo que es. O sea, tenemos un galardón grande. Y no solo eso, sino que Jesús dijo: quien dejare casas, quien dejare padre, madre, quien dejara hermanos, quien dejara su familia, esposo, esposa, por causa de mí, dijo, recibirá 100 veces más aquí en la tierra. O sea que sí vale la pena seguir al Señor, sí vale la pena ser fieles al Señor, que el Señor nos ayude. Y vamos a ir concluyendo el mensaje. Dice 2 de Timoteo 1, 6 y 7, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces aquí se refiere el apóstol Pablo que Timoteo recibió un regalo de Dios por medio de la imposición de las manos de Pablo. ¿Qué don recibiría? Quizá el don de predicar, quizá el don de la enseñanza, o quizá muchos. Ese don se manifestó en muchas facetas en la vida de él. Porque recordemos que la fe la traía a él heredada de su abuela y de su mamá. Pero la enseñanza, el don que Dios puso en la vida de Timoteo con la imposición de las manos del apóstol Pablo, fue lo que ahora leemos nosotros en la Escritura, que él hizo. Él llegó a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, Timoteo, y le dice Pablo, mira, que nadie tenga en poco tu juventud, porque era jovencito cuando era pastor de una iglesia muy importante, pero que nadie te tenga en poco. Pero eso sí, le dijo, sé ejemplo en conversación, sé ejemplo en acciones. Y le dijo al anciano, repréndelo como a un padre, y a la anciana también como a una madre. A las jóvenes, trátalas con toda pureza como a hermanas. O sea, vemos el don que Dios había puesto en él y los consejos que le da el apóstol Pablo de cómo debe de comportarse. Por eso le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que avivar este don. ¿Qué don te dio a ti? Imaginémonos solo que cada uno de nosotros avivamos el don que Dios nos dio. No nos dio el mismo don a todos, pero todos esos dones combinados harían una explosión de la gloria de Dios, porque son dones de Dios. Aviva el don que está en ti, hermano. Avivemos el don que está en nosotros, hermano, para la gloria de Dios. Luego dice el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas son palabras fieles. Nosotros tenemos que dar testimonio de la manera que vivimos entonces. Pero no quedarnos ahí, también tenemos que hablarle a la gente. Tenemos que decirle que Cristo salva, que Cristo es el Salvador del mundo, que no hay otro camino, pero tenemos que dar testimonio con nuestra vida.
Tenemos que esforzarnos. ¿Sabe que Job, en el libro de Job, el Señor lo llama a un hombre íntegro? Y esa palabra a mí me gusta, porque una persona íntegra es aquel que te dice algo y lo hace. Entonces, Job era una persona íntegra en todo lo que él hacía, y Dios lo tenía en muy alta estima. Le dijo al diablo: ¿no has visto a mi siervo Job? No hay otro como él en toda la tierra, un hombre íntegro. Entonces Dios se agrada de eso. Y aquí lo que vemos es, en este verso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder. El Señor te da el poder para la integridad. El Señor te da el poder para lo que te mandó a hacer. Muchas veces uno se siente que no puede hacer las cosas. ¿O no se ha sentido usted así en ocasiones? Yo no puedo hacerlo. Pero ahí es donde uno debe decir: pero Dios no me dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor. Y ese amor es tener en alta estima al hermano más que a uno, ¿no? Porque ¿qué hace cuando uno tiene en alta estima a una persona? Cuando usted va y visita, si ha tenido la oportunidad, o visita a un dignatario, usted lo ve alto. Usted le muestra el respeto. La Biblia, el apóstol Pablo nos dio una palabra que a mí me ha llegado y que esto nos puede servir en todos los aspectos de nuestra vida. Él dijo: no debáis nada a nadie. Y dijo: al que honor, honor. Al que respeto, respeto. Está hablando en una manera moral y espiritual, pero también puede hablar en una manera material. No le debas nada a nadie. Pero me gusta cuando dice: al que honor, dale honor, porque lo consideras más alto. Al que respeto, respeto, porque lo consideras más alto. Pues ahí también entra el amor. Si nosotros miramos a todos los hermanos, a nuestros familiares de esa manera, vamos a actuar bien. Vamos a actuar bien porque nos estamos viendo mayor. El apóstol Pablo, él dijo: yo soy el perito arquitecto de la iglesia. Qué título el que él tuvo. Sin embargo, en muchas ocasiones él dijo: hermanos, oren por mí. Oren para que el Señor me abra puertas. Oren para que el Señor me libre de hombres malos. Oren por mí. Y él se sometía a que hasta el hermanito más nuevo de la iglesia orara por él, siendo él una persona que Dios había puesto en un peldaño grande. Él mismo se humillaba. Entonces nos da el ejemplo el apóstol Pablo, que él tenía tanto amor por los hermanos que él sabía que hasta el hermano más pequeño, el que menos sabía, tenía poder y autoridad para que él fuera ayudado. Entonces vemos que el amor se manifiesta de distintas maneras, no solo con decir te amo, no solo con dar un abrazo, no, se manifiesta de esa manera. No deban nada a nadie. Dale respeto al que tiene que tener respeto, y dale honor al que tiene que darle honor. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Hay que animarnos. Cuando te sientas que no puedes, tú di: sí puedo. Sí puedo. Y especialmente cuando te sientas que estás en la voluntad de Dios. Haz lo que el Señor pone en tu corazón. Luego dice: nos ha dado también un espíritu de ¿qué? De dominio propio. Y el dominio propio es muy importante. Muy importante. Y que a todos nos ha pasado en alguna medida, que a veces por no tener dominio propio,
uno dice cosas que no debe de decir. O habla cuando tiene que callar. O no dices nada cuando tienes que decir algo. Pero ahí dice que Él nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, muchas veces nosotros somos reactivos. Muchas veces nosotros reaccionamos a lo que alguien nos dice. Podemos reaccionar emocionados, mostrando afecto, o podemos reaccionar en ira. Pero ninguna de las dos cosas debe de ser, sino que debemos tener el dominio propio. ¿Cuándo actuar? ¿Cuándo decir algo? Y generalmente la Biblia dice que la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, si alguien te habla de una manera fea y fuerte, y tú tienes dominio propio y le das una palabra blanda, ahí no solo apagas la ira, sino que lo desarmas completamente. Pero eso es algo que debemos de ir ejercitándolo, aprendiéndolo, leyéndolo, que ahí la Escritura lo dice, dominio propio. Vemos entonces cómo nosotros podemos realmente estar preparados para cuando el Señor venga por nosotros, ya sea por un medio o por otro. Porque vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. Que el Señor nos ayude, porque cuando lleguemos a aquel tribunal, que nos digan, ¿evangelizaste? Sí, Señor. Pocos me hicieron caso, pero lo hice. ¿Llevaste gente a que oyera la palabra de Dios? Sí. Compartí la palabra de un modo o de otro. A algunos les mandé un video, a algunos les mandé un texto, a algunos les mandé una bendición, a otros los fui a visitar, oré por ellos, les hablé de tu amor. Fui a la calle, algunos me insultaron, pero otros sí me recibieron. El Señor te va a decir, buen siervo, buena sierva, entra al gozo de tu Señor, en lo poco me fuiste fiel. Y concluimos entonces con estos dos versos, con estos versos, este y el otro que viene. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. O sea, vamos a sufrir aflicciones. Y la conclusión es el verso que tomamos como base de este tema. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de lo que enseñas. Ten cuidado. El Evangelio, dijimos, no es comida, no es bebida, sino que es gozo y paz en el Espíritu. Ese es el Evangelio, la buena noticia, que Cristo te salvó y tenemos que vivir así. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Persiste en aferrarte a la palabra de Dios. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo cuando leo ese verso, sí digo, Señor, ayúdame. Porque yo no les quiero predicar a los hermanos un evangelio a medias o un evangelio falso, sino que yo me quiero salvar. Yo quiero, o sea, tú me salvaste con tu sangre, pero no lo quiero echar a perder. Y mucho menos a los que me están escuchando. Entonces, tenemos que perseverar, tenemos que llegar a la meta, hermanos. Pero lo vamos a hacer únicamente si oímos lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, nos apegamos a las Escrituras y le pedimos todos los días a Dios, todos los días de nuestra vida, el guardar su palabra. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará.
Y el que guarda mi palabra, dijo el Señor, entonces vendrá el Padre y vendré yo y haremos morada en él. Esa es la bendición más grande que podemos nosotros tener. Esforcémonos, sigamos al Señor y dejemos que Él haga con nosotros lo que Él tenga que hacer. ¿Oramos? Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor y por estar con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor, que nos ayudes. En el nombre de Jesús. Así con esa actitud, dile, Señor, levanta tus manos, iglesia, y dile, estoy aquí, delante de ti, Señor. Tu palabra dice que nos has dado espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. Cuando estemos débiles, Señor, tu palabra nos promete y nos dice que en nuestra debilidad se perfecciona tu poder. Y a ti clamamos hoy para que tú nos ayudes en este día y a partir de hoy, primeramente, Señor, a pelear la buena batalla, a correr la carrera que estamos corriendo, a despojarnos de todo peso del pecado, para poder correr rápido y llegar a la meta y algún día decir que hemos peleado la buena batalla, que hemos terminado la carrera y que hemos guardado la fe. A no dudar tu palabra, a permanecer en tus promesas, a permanecer en la fe, sabiendo, Señor, que lo que no entendemos hoy lo vamos a entender después. Y lo que hoy no tiene explicación, algún día no lo explicarás. Pero ayúdanos a ser siervos fieles, aún en lo poco. En lo poco, Señor, porque tú hiciste la obra ya. Tú hiciste todo en la cruz del Calvario. Y nosotros lo único que estamos ahora es peleando batallas. Tú ganaste ya la guerra, Señor, pero nos has dejado un tiempo para que nosotros vayamos y prediquemos tu palabra y muchos se salven, muchos vengan con nosotros al reino eterno, empezando con nuestra familia, empezando con nuestra esposa, empezando con nuestros hijos, con nuestros padres, los que todavía los tenemos, nuestros hermanos, nuestros familiares, cercanos y lejanos, nuestros vecinos, y como iglesia, Señor, nos edifiquemos unos a otros, confiando en tu palabra, en la fe, en el amor, sabiendo, Señor, que tu Espíritu nos anima, tu Espíritu nos redarguye, tu Espíritu está al frente de nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos y en esta hora recibimos, Señor. Ayúdanos a entender y a saber, y como dice tu palabra, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Seamos libres hoy en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Cantamos este canto y le agradecemos a Dios por su palabra. Yo te agradezco, dile, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Cantemos diciendo: hay momentos que las palabras no alcanzan
para decirte lo que siento. Dile a Él. Bendito Salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Díselo a Él. Bendito Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho. Díselo a Él. Por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Bendito Salvador. Juntos. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás, por todo lo que harás. Dale gracias a Dios, porque Él es bueno y porque Él es digno de toda alabanza. Puedes levantar tu mano y decirle: gracias, Señor. Ayúdanos a conocer tu verdad. Ayúdanos a ponerla en práctica. Ayúdanos a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, pueblo de Dios. Dios bendiga a los hermanos que han estado con nosotros y los que estarán. Muchas bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima reunión y a los que nos ven en nuestra próxima transmisión. Amén.